pregunta que están resolviendo los hermanos. Bueno, vamos a darle el espacio y tiempo al hermano Beder para su contrarrefutación en 3, 2, 1. Adelante, hermano. Escuaro. Mira, Hebreos capítulo 10, versos 26 y 29. Vamos a leer los tres textos, los cuatro. Estos mismos santificados del verso 14, el escritor de Hebreos los vuelve a mencionar aquí. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, que estos que habían recibido el conocimiento de la verdad, ya no había más sacrificio por sus pecados. Estos ya habían sido perdonados. Pero al apostatar, porque ese es el pecado voluntario en ese contexto, ¿sí?, ya no quedaba más sacrificio por los pecados, porque ellos intentaban irse al ritual antiguo, ¿no?, al sacrificio de animales. Y en ese punto ya no hay más sacrificio para ellos. El único sacrificio es Cristo. ¿Ok? El verso 27 dice así: sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos que estaban apostatando, pecando deliberadamente, ¿sí?, les esperaba una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Al momento de pecar deliberadamente, ellos se convertían en adversarios. Ahora el escritor de Hebreos pone algo que pasaba en el Antiguo Testamento para reflejarlo en este tiempo. Dice así el verso 28: el que viola la ley de Moisés, porque los hebreos, a los que dirige esta homilía, entendían esto, ¿sí? Le dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. O sea, había una muerte. O sea, si yo pecaba violando la ley de Moisés, según el texto, moría irremisiblemente. O sea, sí o sí iba a morir. ¿Okay? Y el verso 29 dice, puntual aquí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, la sangre del pacto, en la cual fue ¿qué? Santificado. ¿Fue qué? Santificado. O sea, estos habían sido santificados por esa sangre del pacto, ¿sí? Y cuánto mayor castigo ellos merecerán si pisotean al Hijo de Dios. Literalmente lo dice el texto, que estos santificados van a recibir mayor castigo que esa muerte natural. ¿Cuál es el mayor castigo que la muerte natural? La muerte espiritual, la condenación eterna al pisotear al Hijo de Dios y aquella sangre por la cual fueron lavados, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Literalmente, dice el texto. Tiempo, hermano. Muchas gracias, hermanito Beder. A la gente que recién se está conectando, le agradecemos por estar conectadas. Chicos, el tema que se está tratando el día de hoy es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación o no? Como acabamos de escuchar, ya hemos terminado las 3 primeras partes del debate. Vamos a pasar al área de las preguntas. Por acuerdo mutuo de ambas partes, se llegó al consenso de que cada uno va a hacer 3 preguntas con 3 minutos de exposición y 2 minutos de refutación. Bueno, vamos a esperar al hermano Beder para que venga y pueda tomar su postura. Gracias a la gente que está ahorita en el canal. Acá somos 145 personas conectadas que los están viendo, chicos, en este debate. Así que vamos a darle continuación. Va a empezar en primer lugar el hermano Cristian haciendo su pregunta. Si es pregunta cerrada, ya saben que tienen que contestar sí, no, y después les empiezo a correr el tiempo, ¿ya? Empieza Cristian, adelante, hermano. Ok, voy con mi pregunta, que va a involucrar 2 versículos, ¿sí? Es el mismo autor, ¿no? Juan en su evangelio y Juan en su primera carta. Así que si se trata del mismo autor, creo que va a llevar en la misma línea, ¿no? Bien, primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente, ¿no? Perdón. En Juan, capítulo 15, versículo 4 en adelante, dice: permaneced en mí, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Ok, mi pregunta para el señor Beder, según este texto y el texto de primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es la siguiente, ¿no? El que no permanece en Cristo, ¿sí? El que no permanece en Cristo es parte de la comunidad cristiana, está con los cristianos, es parte de los creyentes. Te lo voy a volver a hacer, ¿no? Porque creo que estoy dándote muchas opciones. Voy a hacerlo más claro. El que no permanece en Cristo es parte de la cristiandad, es parte de la comunidad de los creyentes. Sí, no y por qué. A ver si, espero que me hayas entendido la pregunta. Bueno, Beder, ¿entendió la pregunta, hermano? Sí, lo entendí, son textos diferentes, pero lo voy a contestar. Espérame, Beder, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí o no?
De Juan no, de Juan 2, 2.18 no, y de Juan 15 sí. No, espérate, es una sola pregunta nomás, es una sola pregunta. Ya luego tú te displayas. Ahorita la pregunta es, según el Evangelio, se lo voy a volver a repetir porque necesito una pregunta, ya luego se displaya y hace los matices que él quiera, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mi pregunta es, los que no permanecen con los discípulos, o sea, con los creyentes, ¿son creyentes? Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuál es su respuesta, Beder? Sí. Bueno, la respuesta es sí, empieza a correr en 3, 2, 1, adelante, Beder. Ok, el texto que respondí sí es 1 Juan 15, porque 1 Juan 15, Cristo... Un ratito. Déjame terminar, no, ¿ya te respondí sí o no? Es que yo te he hecho una pregunta de este versículo, tú te estás yendo a otro versículo. Ya te Dale. respondí sí o no. Adelante. Bueno, chicos. Ponme mi tiempo. Mira, lo estoy volviendo a reiniciar el tiempo, Beder. Bueno, adelante. Lo que pasa, un Sí. ratito, lo que pasa es que yo le estoy haciendo una pregunta a Beder sobre este versículo. No, él dice sí, pero yo te respondí al otro, no, yo te estoy haciendo pregunta de este versículo. ¿Cuál es Ya tu dije que sí, Cristian. No, pero de este versículo, de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Yo te estoy preguntando de este versículo, los que no son, sí, los que no están con ellos, los que no son de nosotros, ¿son creyentes? Ya. Sí, no, ¿y por qué? De este versículo te estoy hablando. De ahí tú puedes hacer Voy a decir algo al... los matices que quieras, tú voy a puedes. decir algo al moderador. Sí. Sí, adelante, Mira, que me pregunte de un texto. Él me dice que me está preguntando de 1 Juan 2.18, pero me cita Juan 15. ¿De cuál texto me va a preguntar? ¿De Juan 15 o 1 Juan 2.18 o los dos? ¿Cuál de ellos? Te he dado un contexto, pero mi pregunta se está encerrando en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante. Los que dicen que no son de nosotros, ¿son creyentes? Sí, no, ¿y por qué? Primera de Juan 2.18, hermano. Salieron de nosotros... Ok. Sí, exacto, ese. En adelante, ¿no? En adelante. ¿Son Ok. creyentes? Sí, no, ¿y por Ok. qué los que dicen que no son de nosotros? No son creyentes. Los de 1 de Juan 2.18 no son creyentes, porque Ok, literalmente ok, hermano, dice el texto así. espérame, Beder, te doy tiempo, ¿ya? 3, 2, 1, adelante. Los de 1 Juan 2.18 no son creyentes, nunca fueron creyentes, porque literalmente dice el texto así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El verso 20 dice que ellos no tenían la unción del santo. Nunca fueron cristianos. Estos eran gnósticos que estaban negando algunas doctrinas básicas del Evangelio. Entraron, y así como entraron, salieron. Ahora, 1 Juan 15 sí eran creyentes, porque Jesús le habla, ¿a quiénes? A los apóstoles. Literalmente les dice así, ¿no? Juan capítulo 15, versículo... ¿dónde está? Acá está. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas mis discípulos. Si tú quieres asociar Juan 15 con 1 Juan 2:18, vas a haber una contradicción ahí, porque en San Juan 15 les está hablando a discípulos, a sus 12 apóstoles, y en el otro les está hablando a agnósticos. Si me dices que estos que salieron nunca fueron creyentes, vas a estar afirmando indirectamente que los de Juan 15, que por no permanecer en la vid, ser pámpanos y no permanecer en la vid y después ser cortados, jamás fueron creyentes, cuando claramente el texto dice que sí, que fueron discípulos de Cristo. O sea, a ver, vamos a ver qué conclusión llega. Si tú lo asocias, ahora, 1 de Juan 2:19 jamás habla de apóstatas. Jamás vas a encontrar en 1 de Juan, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, 4, 5, etc., apóstatas. Entran y salen. En cambio, la Biblia sí habla de apóstatas de la fe, de la cual naufragan, niegan su fe, etcétera, etcétera. Vamos a ver si tú me pruebas que en 1 de Juan 2:19 estos que salieron eran apóstatas. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, hermano Beder. Bueno, ya hizo la respuesta el hermano Beder. Vamos a darle el espacio ahora al hermano Cristian Izquierdo para que pueda hacer la refutación a la pregunta. Bueno, la refutación, como se acordó, va a ser por 2 minutos. Así que empezamos, hermano Cristian, en 3, Ok. 2, 1, adelante. Ok, yo le hice a propósito esta pregunta y comencé con permanecer en mí y en vosotros, como el Papa no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Le hice a propósito primeramente este versículo porque yo sabía que iba a recurrir a él para tratar de mostrar a los apóstatas. Pero Beder, en Juan 15, 4, 5 tampoco se habla de apóstatas, pero tú lo utilizas como personas que no permanecen en la vid, como que están apostatando. Bueno, ya no puedes hacer eso porque estás reconociendo que los que no permanecen
no eran creyentes. O sea, tú solito acá acabas de entregar el debate porque yo te pregunté, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, están utilizando la misma palabra griega, permanecido, en Juan 15, 4, 5, para decir, si no permanece en la vid, así tampoco, si no permaneces en mí, vosotros no podrás llevar fruto. Así que, al reconocer que los que no permanecen con los creyentes no son cristianos, tú estás reconociendo que los que no permanecen en la vid tampoco son cristianos. Por lo tanto, seguridad de salvación por todos lados. Porque el que no permanece en Cristo tampoco es de él. Porque el que no permanece en Cristo, como tú lo dijiste, no son verdaderos cristianos. Así que ese ejemplo de la vid no te sirve porque en la vid tampoco ellos permanecen en la vid. Por lo tanto, no son verdaderos cristianos. O sea, es por eso que comencé con ese versículo, porque yo sabía que tú falazmente ibas a recurrir a él como tu ejemplo de apostasía. Pero ese ejemplo de apostasía ya no lo puedes utilizar porque el que no permanece en la vid tiene la misma condición de los que no permanecen con los creyentes. Salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Por lo tanto, los que no permanecieron en la vid tampoco son creyentes como tú lo reconociste en este debate. Tiempo, hermano Cristian. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a ahora darle pase al hermano Beder para que pueda hacer su pregunta. Adelante, Beder. Vamos a tocar el mismo texto de 1 Juan capítulo 2. Cristian, va a ser una pregunta abierta, sí, pero espero que te concentres en la pregunta. Vale, bien. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, partícula adversativa, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan, el apóstol Juan, ¿está hablando de apóstatas, de los que estaban en la fe? La pregunta es, ¿el apóstol Juan estaba de aquellos que estaban en la fe y estaban saliendo de la fe? Repito la pregunta. ¿El apóstol Juan está hablando de gente que estaba en la fe y estaban apostatando de la fe? ¿Sí o no? Va a ser cerrada. ¿Son apóstatas de la fe? ¿Estaban en la fe y apostataron de la fe? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu respuesta, Cristian? Respondo de que no está hablando a verdaderos creyentes. Ok, la respuesta es que no. Su tiempo empieza en 3. Sí, Beder. Ok, la respuesta es no. Ok, empieza en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Él quiere que responda que sí, ¿verdad? Yo respondí que no. No, Beder, no. Y de hecho no, porque tú mismo lo respondiste en la primera pregunta. Esta pregunta, yo te hice que tú la respondas. ¿Ya para qué, no? Ya, cerremos. Tú mismo reconociste, no son verdaderos creyentes, porque yo tengo que acceder a la premisa de que sí lo son. ¿Ves? Con tu propia pregunta, tú solito te autopacateas. Pero vamos a continuar, ¿por qué no, no? Obviamente porque el versículo es claro, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, o que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, o sea que estaban con los apóstoles, estaban con la iglesia, se congregaban juntos, estaban con ellos. Pero no todos los que están con nosotros son verdaderos creyentes. Es la tesis que te estoy formulando, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La Biblia literalmente dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, dice, con nosotros. Entonces, los que no permanecen no son verdaderos creyentes. Por eso te dije que no. Y un verdadero creyente, ¿de qué va a apostatar? Pues si nunca ha estado realmente disfrutando de todo eso, ¿no? Es por eso que la Biblia dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, versículo 20, pero vosotros, hablando de los que sí se quedaron, de los que sí permanecieron, refiriéndose a ellos, les dice a ellos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, Pablo está hablando a dos tipos de personas. Unos que son los creyentes que sí se quedaron, que sí permanecieron, y otros que no son los creyentes, que salieron de los creyentes. Por eso es necesario que crezca el trigo con la cizaña, y luego la cizaña será arrojada al fuego y el trigo permanecerá. Y es lo que sucede en muchas iglesias, como es lo que se está sucediendo en este versículo. Los que salieron del trigo es la cizaña, porque no permaneció con la cizaña, porque nunca fue cizaña, nunca fueron creyentes. Tú en la primera pregunta también lo reconociste, por eso que el versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, un cristiano verdadero no engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que los que permanecen en Cristo, los que son de Cristo, tienen la unción del Santo. ¿Sí? Tú mismo lo reconociste en la primera pregunta y yo te lo detallo un poco más en esta segunda pregunta, que es una autorrefutación a tu intento de probar que no hay seguridad. Tiempo, hermano Cristian, muchas gracias por esa exposición. Vamos a darle ahora el tiempo a Beder para que haga su refutación. Hermano Beder, si ya está listo, empieza en 3, 2, 1, adelante.
muy bien, Cristian, yo quería que tú respondas que no. Y es exactamente como respondiste. Porque los de primera de Juan 2, 18 al 19 jamás fueron creyentes. Muy bien, jamás estuvieron en la fe. Ellos no son apóstatas, no son apóstatas de la fe. Y te doy un aplauso. Jamás, ¿sí? En cambio, en 1 Timoteo 4:1 sí habla de creyentes. Estaban en la fe y de esa fe apostataron. No pudiste probar en 1 Juan capítulo 2 ni en todas las cartas de Juan que estos estaban en la fe y apostataron de la fe. Simplemente el texto dice que salieron, que así como entraron, salieron, ¿sí? Por lo tanto, tú mismo te refutaste, ¿sí? Con tu propia respuesta. Tú mismo te diste la respuesta. No son creyentes, jamás fueron creyentes, jamás estuvieron en la fe, por lo tanto no pueden ser apóstatas de la fe. Gracias, Cristian, por refutarte a ti mismo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, es todo, hermanito. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, vamos ahora a darle pase a Cristian para que formule su segunda pregunta para la gente que se está conectando. El tema que se está debatiendo hoy es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Adelante, Cristian. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta para el señor Vedder es si Judas Iscariote creyó en Cristo y apostató de su fe. Según, ahí te digo, ¿no? Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64. Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64. Estoy dando versículos para que luego... mi pregunta para ti es... ¿es un minuto? No, ahí, suena un pipí. Hola. Suena un pitillo. A ver, Cristian. Para terminar la pregunta, ahí para que me entienda bien. Ahí está abriendo todos los chats GPTs que puede ver. ¿Cuál era el texto? ¿Sabes? Ya, no te hagas, que ahí lo tienes. Ahí yo sé que lo tienes. Ok, quiero terminar de estructurar mi pregunta. Según... ¿No qué? Tengo la respuesta. ¿Cómo tienes la respuesta si no sabes el texto? Pero bueno, ya. No tengo el texto. Otra vez. Mi pregunta es, señor Vedder, Judas Iscariote creyó en Jesucristo de verdad, y al creer en Jesucristo de verdad, él apostató de su fe, como usted nos lo propone, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64. Ilústranos, por favor. Sí, no, ¿y por qué? Judas fue un verdadero creyente y apostató de su fe. Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuál es su respuesta, Vedder? No sé si me escuchan a mí, o seré yo, o será Cristian que se paraliza, disculpa. Sí, te escuchamos, Vedder. Primero Juan 6:64 dijiste, o San Juan 6:64. San Juan. Pero Juan es lo mismo que San Juan, fe. Digo primera, yo me paralizo, me dicen acá. Acá está todo muy fluido, hermano Vedder. Un saludo fuerte para toda la gente que se está conectando. El tema que se está debatiendo es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿Puedes leer el texto Cristian? Te voy a volver a repetir mi pregunta. Primero, ya tienes el texto, listo. Te voy a volver a repetir mi pregunta. Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64 en adelante, Judas Iscariote era un verdadero creyente que creía en Cristo y apostató de la fe. Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuál es su respuesta, Vedder? Ya no hagas hora, adelante, vamos. Caramba. Sí. Bueno, la respuesta es que sí. Vamos a darle su tiempo. Ok, vamos a darle su tiempo. Empieza en 3, 2, 1. Adelante, Vedder. Dice así, vamos a ver. Cristo dice, ¿no? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Vosotros es primera persona del plural. No, perdón, segunda persona del plural. Vosotros, ¿no? Que no creen. Y recién se dirige al que le había de entregar. ¿Y quién le había de entregar? Ahí está haciendo un énfasis en algunos que no creen, ¿sí? ¿Y quién le había de entregar? Al que le había de entregar no le mete en el grupo, ¿sí? De aquellos que no creían de un principio. No los mete. Por el contrario, los separa. Dice así. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Vosotros que no creen, los que se habían ido. ¿Y quién le había de entregar? Singular. Segunda persona del plural. Y creo que habla en tercera persona. ¿De quién le había de entregar? ¿Ok? Y más adelante dice así. Acá está el verso 70, y él va a ir a este texto. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Por qué le dice esto?
Jesús a Judas, ¿sí? Diablo es adversario, porque él se había convertido en un adversario, ¿sí? En un adversario. Siendo escogido de Dios para ser apóstol, se había convertido en un adversario después. Ahora Judas, o Jesús, le promete algo a Judas antes de que se convierta en un adversario, y le promete esto, ¿no? En Mateo capítulo 19, verso 28, Dios le promete esto a Judas antes de que se convierta en un adversario, y le dice así: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Dios le promete ese trono a Judas, y más adelante él iba a entregar, y en ese momento se vuelve diablo, que traducido es adversario, se vuelve un adversario de Dios, por eso que lo entrega, ¿sí? Jamás el texto dice que Judas nunca creyó, sino se separa en dos grupos diferentes: los que no creían, ¿sí? Los que no habían creído de un principio, y quien le había de entregar. A menos que él me afirme que Dios le prometa al diablo trono en el cielo para juzgar a una tribu de Israel. Sería una total locura. Así que sí, Judas era un verdadero creyente y apostató. Sí, apostató, porque jamás Jesús va a darle un trono en el cielo al diablo. Es una locura total, sería, ¿no? Según Cristian. Dale. Bueno, muchas gracias, hermanito. Gracias por su respuesta. Vamos ahora a darle pase a Cristian para que pueda hacer su refutación a la pregunta mencionada. Bueno, empieza Cristian su tiempo en 3, 2, 1, adelante. Ok, yo le pregunté al señor Vedder si Judas realmente fue un verdadero creyente de Cristo, y como verdadero creyente de Cristo, Judas apostató de la fe, y el señor Vedder respondió de que sí, según Juan capítulo 6, versículo 64, pero el texto dice todo lo contrario a lo que Vedder dijo, ¿no? El texto dice, Jesucristo está hablando y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, Jesucristo va a hablar de los que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio, o sea, Cristo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso que los que no creen en Cristo lo entregan. Obviamente una persona que cree en Él no lo va a entregar, ¿no? O sea, está hablando de Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y esto no es calvinismo, esto se llama palabra de Dios. Versículo 68, ¿no? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió a Pedro, le dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. ¿Y de quién hablaba? Hablaba, versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Por lo tanto, cuando el señor Vedder responde que sí, Jesús responde de que no, porque hay alguno de vosotros, Jesús dice que no creen. Y ahí está hablando de Judas Iscariote, que en el versículo 71 dice que era el que lo iba a entregar. Así que no, Vedder, Judas Iscariote nunca creyó en Cristo como su Señor y como su Salvador. Judas era un ladrón, dice la Escritura. Judas no creyó en Cristo y por el mismo dinero entregó al maestro, y él no creyó. Así que ahí se refutó tu tiempo, Cristian. Gracias por su respuesta, Cristian. Bueno, vamos ahora a pasar a la segunda pregunta de Vedder. Para la gente que se está conectando, el tema que se está debatiendo es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Adelante, Vedder, con su pregunta. Vamos a seguir con la hilación de sus textos. Si se dan cuenta, él me pregunta un texto, del mismo texto lo refuto. Ahora me preguntó de Judas, ahora yo lo voy a preguntar. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Y también voy a leer el texto que leí antes. Mateo capítulo 19, verso 28. A ver, Mateo 10, el verso 4 dice, ¿no? Jesús está siendo llamado a sus 12 discípulos. Y entre ellos estaba Simón el cananita y Judas Iscariote, a quien le entregó. Mira, Jesús está llamando a Judas Iscariote. Y en Mateo 19, 28, Dios le promete a estos 12 que le estaban siguiendo, entre ellos Judas, trono. Mi pregunta es, Jesús le promete Jesús llama al diablo como uno de sus discípulos, ¿sí o no? La pregunta es, ¿Jesús llama al diablo como uno de sus discípulos, sí o no, según el texto? Respuesta, Cristian. No. La respuesta es que no. Empieza en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Decir que el diablo es el discípulo de Cristo es realmente ya estirar este debate a lo absurdo, ¿no? Claramente que si Cristo está diciendo que Judas Iscariote es el diablo, lo dice en cuanto a su accionar. Recuerda que la Biblia dice en Juan 12 que ¿por qué no fue este perfume vendido? Dice Judas Iscariote a los pobres, pero Judas no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, dice la Biblia, y tenía la bolsa y aparte sustraía lo que se echaba en ella. ¿Eso lo hace un creyente? No, eso lo hace un ladrón, movido por el diablo. Jesús cuando le llama diablo, y es porque él no cree en él, y justamente porque Judas no cree en Cristo, lo entrega. ¿Y sabes cómo lo entrega? Por el amor al dinero que tenía.
De hecho, Judas amaba tanto el dinero que la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. O sirves al dinero o sirves a tu señor, ¿no? Judas, ¿a quién servía? Pues Judas servía al dinero. Justamente por ese dinero entregó y vendió a su maestro, porque no era su señor. Por lo tanto, tu pregunta es absurda. Creo que tu pregunta es una pérdida de tiempo. No pruebas que no haya seguridad de salvación en el creyente y solo estás tratando de probar de que Judas, pues a pesar de que tenía todas estas actitudes satánicas y que tú crees que a pesar de que Judas no creía en Cristo y que tú crees que Judas, aparte de todo, era un ladrón y era un ratero y que vendió al maestro y ya tenía programado esto en su mente, tú lo tratas de hacer pasar como uno de los apóstoles que está sentado en los tronos, ¿no? Si Cristo prometió tronos, era tronos pero para sus verdaderos discípulos. Es por eso que hubo un reemplazo por Judas. ¿Te acuerdas? Que reemplazaron el apostolado de Judas por el apostolado de otro. ¿Por qué lo hicieron? Porque Cristo prometió 12 tronos y esa promesa no iba a quedarse superflua. Esa promesa se tenía que armonizar con el 12º apóstol. Por eso que Judas no quedó como el 12º apóstol. Y hubo un intercambio de apostolado porque Judas nunca creyó en Jesucristo y justamente lo entregó y lo cambió por dinero. Porque el que es servidor del dinero, o porque el que tiene por su amo el dinero no puede tener por amo al Señor Jesucristo, porque nadie puede ser servidor de dos señores. O vas a amar al dinero y vas a despreciar a tu maestro. Así que no, tú no puedes tener al diablo sentado en los 12 tronos. Esa es una de las peores blasfemias que puede escuchar alguna persona. ¿Listo? Así que no confundas lo que es la actitud satánica que tenía Judas con algunas declaraciones que hace Judas respecto a algunas visualizaciones que él tiene de Satanás. ¿Okay? Tiempo, Cristian. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a darle pase ahora al hermano Beder para su refutación. Hermano Beder, si ya está listo, empieza en 3, 2, 1, adelante. Muy bien, Cristian respondió como yo quería. Dios no llama al diablo para que sea uno de sus discípulos. Por lo tanto, cuando Jesús llamó a Judas, no era adversario, no era el diablo, era un verdadero creyente. Es más, Judas significa amigo de Dios, porque alaba a Dios. Va por ahí. Pero Judas no era un adversario al principio. Fue después donde Satanás entra en él, ¿sí? Donde él comienza a sustraer. Entonces, tú acá te estás refutando al decirme que Dios no llama al diablo como discípulo. Muy bien, Cristian. Muy bien, yo te hago una manita de like. Exactamente, porque Dios llama a verdaderos creyentes. Por lo tanto, Judas en un principio era un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Un verdadero creyente. Y de ahí apostató, se hizo adversario. En un principio, ningún evangelista lo llama adversario, simplemente lo llama un discípulo de Jesús, ¿sí? Yo creo que aquí se aclararon todas las dudas con respecto a Judas. En un principio era un discípulo, y ese discípulo Dios le promete el trono, a él le promete el trono. Posteriormente ya Judas comienza a apartarse, traiciona al Señor y Satanás entra en él, como literalmente dicen los evangelios. Por lo tanto, Cristian, aquí vamos aclarando todas tus dudas, y a todos los que te siguen ahí en tu canal, todos están siendo iluminados por la palabra del Señor, y esto a mí realmente me alegra, me satisface. Dale con tu pregunta. Bueno, muchas gracias, hermano Beder, por esa contrarrefutación. Para la gente que se está conectando, mutense, chicos, por favor, un momento, ahorita no hay palabra. Para la gente que se está conectando, el tema que se está debatiendo es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Estamos en la parte de las preguntas y vamos a pasar a la tercera y última pregunta del hermano Cristian Izquierdo con el canal Justicia y Verdad. Adelante, Cristian. Dame un momento, por favor. Ya, no hay ningún problema, hermanos. Para los 200 personas que están conectadas aquí, hermanos, el tema es: ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Adelante, Cristian. Ok, mi pregunta es para Beder, ¿no? Beder, en Juan capítulo 10, ¿sí? Versículo 12 dice lo siguiente, ¿no? Mas el asalariado, hablando de los malos pastores, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mi pregunta para el señor Beder es: ¿las ovejas que son dispersadas son porque están bajo el cuidado de un pastor asalariado? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Te lo voy a repetir para que no me vuelvas a preguntar. Las ovejas que están siendo dispersadas, que es tu tesis, que las ovejas se pueden dispersar, son dispersadas porque están siendo pastoreadas, porque están siendo apacentadas por un pastor asalariado. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Adelante. ¿Cuál es su respuesta, Beder? Espérate. Disculpa, ¿en qué parte dice que el asalariado es el pastor? Creo que no capté el texto. Ya te lo dije, está en Juan capítulo 10, versículo 12 en adelante. Sí, pero ahí no dice que el asalariado es el pastor, ¿ah? Bien. Sí dice.
De hecho, no puedes condicionar mi pregunta, tú en tu refutación lo puedes hacer. Sí, Católico, Vedder. pero no sé si puede leer el texto si dice así que el asalariado es el pastor. Sí, el asalariado es el pastor. Dice sí. Habla de dos tipos de No, pastor. dice, Ay, dice, y que no es el pastor, dice, que no es el pastor. por No, eso. habla de que el asalariado no es el verdadero pastor. No, Voy a- dice que no es el pastor, no dice verdadero. Bueno, voy a El hacerte. texto. Estás tratando de responder la pregunta para que yo Ajá. cambie la Sí, pregunta. pero mira, tú me dices, Pero- que en el texto dice que el Pero asalariado es el espérate, pastor, eso lo haces pero en tu ahí no lo dice. respuesta. Eso lo haces en tu respuesta. Tú responde como quieras. A mí déjame preguntar, ¿ok? De nuevo te lo voy a hacer, ¿no? La Biblia dice en Juan capítulo 10 lo siguiente. Dice en el versículo... Voy desde el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, ¿sí? Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mi pregunta está siendo directa para ti. Las ovejas que son dispersadas están bajo las ovejas que están siendo dispersadas están bajo la tutela del asalariado, están bajo el pastorado del asalariado. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cuál es su respuesta, Vedder? No, La respuesta es que no. Empieza su tiempo de Vedder en 3, 2, 1, adelante. el texto no dice que el asalariado es el pastor. Vamos a leer el texto acá porque parece que comprende mal el texto. Dice así, del 11. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está diciendo que es el buen pastor? Cristo. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y ahí habla del asalariado, más el asalariado, y que no es, dice no es, literalmente dice no es. Incluso dice, de quien no son propias las ovejas, o sea, no son ovejas del asalariado. Entonces, ¿quién es el asalariado? Cristo. Cristo es el pastor, ¿sí? El verso 14 dice, yo soy el buen pastor. ¿De quiénes son las ovejas que están siendo dispersadas y arrebatadas? Pues de Cristo, porque dice, yo soy el buen pastor, literalmente dice eso. Y el asalariado dice que no es el pastor y de que no son propias las ovejas. Ahorita va mi pregunta mortal después de Cristo. Por lo tanto, concluyo aquí que el pastor de estas ovejas es Cristo, porque él dice yo soy el buen pastor, el asalariado no es el pastor y de él no son propias las ovejas. Por lo tanto, aquí concluimos que con tu propia pregunta y mi respuesta te estoy refutando leyendo el texto literalmente. No es el pastor y de él no son propias las ovejas, sino de quién son las ovejas de Cristo, ¿sí? Y están siendo arrebatadas y dispersadas. Adelante, ahorita tengo la pregunta de este texto. Bueno, gracias, hermano Vedder. Vamos a darle tiempo ahora al hermano Cristian para que pueda hacer su refutación. Si ya está listo, empezamos en 3, 2, 1, adelante. Ok, es más que obvio que el texto está hablando de un mal pastorado, ¿no? No está hablando de que es el verdadero pastor, y acá Vedder acaba de entregar todo el debate, ¿no? Todo su tiempo de argumentación, todo su tiempo de refutación, todas sus preguntas que ha hecho, las ha entregado, porque él mismo reconoce, yo le pregunté, ¿no? Si es el asalariado el que dispersa las ovejas, sí, ¿verdad? Es el asalariado quien dispersa las ovejas, y él respondió de que no, que el asalariado es Cristo. Pues la respuesta está mal. Si es el asalariado el que dispersa las ovejas, Cristo no dispersa nada. Tú estás en contra de la palabra de Dios, todo por sostener tu tesis, ¿no? Ay, hay que criticar a los calvinistas. Bueno, yo soy arminiano clásico y creo en la seguridad de salvación. Entonces, aquí no aplica eso. Acabas de responder todo mal, porque si es el asalariado quien dispersa las ovejas. ¿Sabes quién no dispersa las ovejas? Cristo, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, no se dispersan. Y yo les doy vida eterna, no se dispersan, tienen vida eterna. Y no perecerán jamás se dispersan. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nadie las arrebata de su mano, tampoco se pueden dispersar. Entonces, ¿cómo tú tienes ovejas que no pueden ser arrebatadas de la mano de Dios que se dispersan? Por lo tanto, respondiste mal. El asalariado sí dispersa las ovejas, el que nunca dispersa las ovejas, porque nadie las puede arrebatar de su mano, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los que estamos en sus manos, estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, como ovejas, verdaderos cristianos, estamos seguros en sus manos. El asalariado te dispersa, Jesucristo no. Tiempo. Refutado. Tiempo, Cristian, gracias. Bueno, vamos a darle pase ahora al hermano Vedder para que haga su tercera y última pregunta. Adelante, hermano. Vamos a leer el texto. Dice, más el asalariado y que no es el pastor. ¿Quién no es el pastor? El asalariado no es el pastor. Y de él tampoco son las ovejas. Literalmente dice eso el texto, ¿no? Todo lo que estamos en cualquier ley de estos tres, lean el texto. El asalariado no es el pastor y tampoco son las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y quién es el que arrebata? El lobo, no el asalariado.
Solamente estoy leyendo el texto, no estoy refutando. El que arrebata las ovejas y las dispersa es el lobo, no el asalariado, según el texto. ¿Sí? Verso 14 dice Cristo, yo soy el buen pastor. Pregunta. Acá el asalariado no es el pastor es Cristo. Es Cristo. Mi pregunta es, estas ovejas que son de Cristo y no del asalariado, como dice el texto, estas ovejas, ¿sí?, que son de Cristo, están siendo arrebatadas y están siendo dispersadas, ¿sí? Estas ovejas son de Cristo, no del asalariado, dice el texto. El asalariado acá no es el pastor, eso dice el texto. Estas ovejas que son de Cristo están siendo arrebatadas y dispersadas por el lobo, ¿sí o no? Repito mi pregunta para que se entienda. Estas ovejas que no son del asalariado, sino del buen pastor, están siendo arrebatadas y dispersadas por el lobo, según el texto, como lo dice así, ¿sí o no? Respuesta, Cristian. No, La respuesta es que no. Empieza en 3, 2, 1, adelante. porque si hubiese sido buen pastor no hubiera dejado que el lobo se acerque. Pum. Toma. ¿Ya ves? Eso te pasa por no concatenar ideas claras en la Biblia. Claramente, así como David no dejaba que el león se acerque a las ovejas porque era buen pastor, ni los osos se acerquen a las ovejas porque era buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice la Biblia. Por lo tanto, no deja que se acerquen ni los asalariados, ni los lobos, ni nadie. Pero acá tienes al cuidado de ovejas a un asalariado. Y literal, dice el versículo, ¿no? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué las dispersa el lobo? Porque el pastor no hizo su función verdadera, porque no está pastoreando de verdad. Y tú estás defendiendo el mal pastoreo, o la función, porque hay pastores asalariados, otros versículos te lo voy a decir más adelante, en los pastores asalariados, ¿ok? No está haciendo su función. Entonces, si es un mal pastor, va a permitir que vengan los lobos y dispersen las ovejas. Por eso Cristo hace el contraste rotundo. Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el versículo 27, y yo les doy vida eterna. Pruébanos ver cómo una oveja que tiene vida eterna puede no tener la vida eterna al perderse, ¿no? Se pierde la eternidad de la vida. Y luego dice, y no perecerán jamás. Pruébanos cómo una oveja que jamás perece termina pereciendo cuando Cristo categóricamente dice que jamás perece. Esta es tu tesis, salva tu debate. Pruébanos que cuando Cristo dice sobre las mismas ovejas, ni nadie las arrebatará de mis manos, ¿cómo es posible que sean dispersadas de sus manos? Si Cristo está haciendo un buen pastorado, nadie arrebata esas ovejas de sus manos. Por lo tanto, toda oveja que está al cuidado del buen pastor no pueden ser arrebatadas de las manos del pastor, porque el pastor es bueno. Tú estás defendiendo la tesis de un asalariado. No sé, llámalo pastor, llámalo falso pastor, llámalo asalariado, llámalo como quieras. El punto es que toda oveja que está al cuidado del buen pastor, que es Cristo, no puede ser arrebatado de sus manos, no puede ser dispersado, porque Cristo da su vida por ellas. Y nadie las arrebatará jamás. Jamás. Así que demuestra lo contrario sobre Cristo. Tiempo, Cristian. Muchas gracias, hermano, por haber dicho eso. Bueno, vamos a darle pase ahora al hermano Beder para que haga su refutación sobre la pregunta que planteó. Bueno, si ya está listo, hermanito, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, hermano. Sí. El texto dice así, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y las dispersa. Como nunca han leído este texto, ¿sí?, no entienden el texto cuando lo leen por primera vez. Literalmente el asalariado no es el pastor de estas ovejas, y el lobo está arrebatando estas ovejas. Entonces, si el asalariado no es el pastor, ¿quién es el pastor? Según el contexto, Cristo dice, yo soy el buen pastor, y estas ovejas están siendo arrebatadas y dispersadas por el lobo. Ahora, ¿por qué en San Juan capítulo 10, verso 27 y 28 dice que estas ovejas nadie las arrebatará de su mano? Es porque estas ovejas están oyendo y siguiendo a su pastor. En este verso, estas ovejas están siendo dispersadas. Estas mismas ovejas de Cristo están siendo dispersadas, ¿sí? Porque acá se están desviando, ¿sí? ¿Sí? Pero estas ovejas son de Cristo y estas ovejas están siendo arrebatadas y dispersadas. Yo le pregunté, el texto dice que estas ovejas que son de Cristo están siendo arrebatadas por el lobo, y él me dijo que no, cuando literalmente el texto dice que sí, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, pero él dice que el lobo no las arrebata, cuando literalmente el texto dice que sí.
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿sí? Jesús sería un mal pastor si tiene ovejas como robot las tiene ahí y jamás se van a alejar. Jesús sería un dictador ahí, sería un mal pastor, pero eres el buen pastor y sabe que algunas ovejas se van a perder, ¿ok? Si las ovejas no pueden ser arrebatadas, sería un dictador. Tiempo, Beder, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos expositores que han estado presentes el día de hoy con este tema que es un verdadero creyente puede perder su salvación. No sé si les puedo dar un minuto a cada uno para que se puedan despedir de su audiencia. Está prohibido que hablen acerca del debate, solamente para que se despidan. Le doy pase primero a Cristian, adelante. Ok, sí, ya aquí es tarde. Gracias a Católico Perú por su tiempo. Sé que todo tiempo no es fácil sacar tiempos por moderar este debate, ¿sí? Queremos una moderación neutral, así que pues bueno, ahí estamos. Nuevamente el moderó este debate, se agradece. También gracias a Beder por reemplazar el lugar de, y lo disculpa que lo tengo que decir porque ya no es parte de los argumentos, pero creo que es importante decirlo, ¿no? Gracias al señor Beder por reemplazar reemplazar el lugar de su amigo, el señor Ágape, quien me retó a debatir, pero nunca se presentó al debate, y Beder ocupó su lugar y hizo lo suyo, ¿no? Por lo demás, yo simplemente digo que por lo tanto estoy seguro de... estoy seguro de lo que se hizo en este debate, estoy seguro de mi salvación. Le doy un saludo a todos los hermanos que están en el chat, ¿sí? Y a todos los que creemos en esto. No es necesario ser calvinista o ser arminiano para creer lo postulado en el debate del que ya no tengo por qué hablar. Simplemente me despido y les agradezco a todos los presentes. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Beder, para que te despidas, hermanito, de tu audiencia. Sí, Católico, pero gracias por moderar. Bueno, acá ya saben lo que se probó, ¿no? Los textos en su contexto, y espero que la gente que está acá en este debate haya escuchado realmente los argumentos tanto de Cristian y de mí y le ponga atención y los analice en su contexto, ¿no? Gracias, Cristian, por el respeto, que creo que es importante, ¿no? Por el respeto. Y por Católico también, ¿no? Que supo moderar excelente. Dale. Bueno, muchas gracias, Beder, muchas gracias a toda la audiencia que ha estado acompañándonos a nosotros durante toda esta hora y 45 de transmisión, hermanos. Yo ya me voy despidiendo también. La gente que se queda acá ya saben lo que les está escribiendo en los comentarios. Bueno, hermanos, me despido, me desconecto. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Y si hay un nuevo debate, me avisan para poder moderar. Gracias más bien por darme la oportunidad de poder moderar este debate, hermanos. Nos vemos. Un fuerte abrazo para ustedes y para sus familias, hermanos. Chau, chau.